Ok, vamos a resolver nuestra ecuación. Entonces vamos a tomar el paso número 1. Y vamos a anotarlo aquí, que es sustituir y como serie de potencias en nuestra ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces recordemos que habíamos dicho que nuestra función y es la suma. La gente tiene por costumbre decir sumatoria. El término sumatoria en realidad no es correcto, porque es como una redundancia. En realidad es una suma infinita, entonces mejor decirlo como suma. Entonces así lo vamos a tratar nosotros. Entonces la suma de n igual 0 hasta infinito de una constante c, que depende de n, o sea, por cada, esto es una suma, ¿verdad? Entonces por cada suma que tenga, o sea, por cada término que esté en la suma va a haber una constante que lo acompañe. ¿A quién? Bueno, a nuestro x sub n. ¿Verdad? Entonces, vean que en mi ecuación diferencial yo tengo un y segunda y un y prima. Entonces significa que para mi función yo ocupo derivar dos veces. Aquí hay un detalle un poco importante. Cuando yo derivo esta función, me tiene que quedar, digamos, como bien definida. Entonces, porque, por ejemplo, vean que aquí yo estoy empezando con n igual a 0, ¿verdad? Entonces esto sería igual a c sub 0, x a la 0, más c sub 1, x a la 1, más c sub 2, x a la 2, más c sub 3, x a la 3, etcétera, 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 ¿verdad? Porque es una suma infinita, es una serie, entonces puede seguir, ¿verdad? Entonces, bueno, y yo quiero obtener y', ¿verdad? Entonces, en esencia, yo lo que ocuparía es derivar esta expresión en rojo que tenemos acá. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo la derivara? Entonces, bueno, y derivando, esto lo vamos a borrar ahorita, pero quiero hacer como un esquema de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, si yo derivara esta función, ¿qué me pasa? Bueno, este c sub 0, x sub 0, eso es c sub 0, ¿verdad? Porque es x a la 0 es 1. Entonces, si yo derivo esa función, me va a quedar 0. Entonces, se elimina. Luego, la siguiente, bueno, y si yo derivo c sub 1, x a la 1, eso me da c sub 1, ¿verdad? Más, si yo derivo la siguiente, me va a dar 2c sub 2, x a la 1. Si yo derivo la siguiente, 3c sub 3, x a la 2, más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean que yo ya no estoy empezando en 0 al haber derivado, sino que ahora estoy empezando en 1. Entonces eso tiene que decirme algo importante. Significa que mi serie, cuando yo venga aquí y haga la suma de un valor n hasta infinito, ya no puedo empezar en 0, porque ahora mi serie no empieza en 0, empieza en 1. ¿Verdad? Si empieza en 1, entonces quiere decir que ya hay cosillas que también me van a cambiar, ¿verdad? Ya no todo va a ser de la misma forma. Entonces, bueno, y yo tengo que asegurarme que empiece aquí, que yo empiece en un c sub 1. Que yo empiece en este término. Que entonces, bueno, y a fuerza yo ocupo un c sub 1, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Vean que yo cuando esté en c sub 2 ocupo un 2 y cuando esté en c sub 3 ocupo un 3. Entonces, ¿qué significa? Ah, mira, significa que voy a tener un n y conforme va cambiando de valor aquí en la serie, él va cambiando de valor. Entonces, el primero va a ser c sub 1. 1 por c sub 1. El siguiente va a ser 2 por c sub 2. 3 por c sub 3. Y así sucesivamente. Entonces, significa que tengo un n y tengo un c sub n. Hasta ahí todo bien. Voy a tener bien que tengo un x, pero el x comienza aquí, comienza cuando yo estoy en n igual 2, porque es el que me da esta expresión. Entonces, ¿qué tengo que poner? Ah, ok, si empieza en n igual 2, entonces, ¿qué números restados me dan aquí como resultado 2? Bueno, como resultado 1. Bueno, y 2 menos 1 es 1. Entonces, ¿qué significa? Que aquí yo voy a tener n menos 1. Y ya con eso yo completo la derivada, ¿verdad? Que teníamos aquí. Yo sé que se ve como un poco místico, ¿verdad? Como que me saqué un as de la manga, pero en realidad no es como tan así. O sea, todo tiene una justificación y ven que conforme fuimos probando y los resultados sí nos estaban dando.
Bueno, y ahora ocupo un y segunda. Este sí lo voy a hacer como más directo, porque uno podría hacerlo más directo. Vean que, por ejemplo, en este caso, mi expresión n por c sub n son constantes. Entonces, si yo quiero derivar mi suma, pues esas constantes se van a mantener. ¿Vean? Entonces voy a dejar el n por c sub n. Si yo quisiera derivar esta expresión de acá, vamos a cambiar de color, yo quisiera derivar esta expresión de acá, bueno, ¿y cómo podría hacer eso? Bueno, y si yo quiero derivar esta función, me da como resultado, bajo la potencia, ¿verdad? N menos 1, mantengo la base, y entonces ahora me da N menos 2, porque es N menos 1 menos 1, ¿verdad? Porque le bajo un grado. Entonces eso es lo que vamos a poner aquí. Entonces aquí lo que vamos a tener es un n menos 1, x n menos 2. Y otra vez, aquí voy a tener que fijarme dónde empiezo. ¿Verdad? Y eso de dónde empiezo lo puedo ver fácilmente con las dos anteriores. Si en la primera derivada, perdón, si la función original empecé en 0 y al derivar empecé en 1, si vuelvo a derivar por segunda vez, ¿en qué debería empezar? Y pues debería empezar en 2. Por ahí, igual uno podría hacer la revisión, porque lo que teníamos antes era, vamos a ponerle aquí como en colorcito, lo que teníamos antes era como c sub 1 más 2c sub 2, x más 3c sub 3, x2 más etcétera. Si yo derivo otra vez esa función, me va a quedar 2c sub 2 más 6c sub 3, x1 más etcétera. Entonces, para yo poder garantizar esto, y tengo que empezar específicamente en, por ejemplo, aquí me tiene que dar 0, porque ven que aquí el x no está. Y la única forma de que me dé 0 es colocando un 2. Si ocupo que aquí me dé un n, bueno, un 2, entonces aquí directamente el 2, ¿verdad? Y aquí ven que no tengo un n menos 1. ¿Por qué? Porque 2 menos 1 es 1. ¿Ya? Entonces ya aquí tengo las tres funciones con las que voy a trabajar. Y entonces eso es lo que vamos a colocar en nuestra ecuación diferencial. Que vamos a colocarla de una vez para que lo tengamos listo y podamos continuar con la segunda parte, que es combinar como todas estas ecuaciones. Entonces nuestra ecuación diferencial va a ser la siguiente, va a ser un x cuadrado más 1, ¿por quién? Por la segunda derivada de y, que en este caso es la suma desde n igual 2 hasta infinito de n menos 1, aquí lo estoy reordenando nada más, c sub n, x n menos 2. Luego es más, voy a bajar aquí porque no me alcanza la diapositiva, va a ser x por la primera derivada de y, que va a ser la suma de n igual 1 hasta infinito de n c sub n x a la n menos 1, ¿verdad? Luego es menos la original, que es la suma de n igual a 0 hasta infinito de c sub n xn, y todo eso va a estar igualado a 0. En nuestro caso es muy importante decirles que nuestras ecuaciones diferenciales con series de potencia siempre van a estar igualadas en 0, entonces deberían ser un poco más fáciles, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver cómo funciona esto. Entonces ya una vez que tengo mi ecuación diferencial con series de potencias, ya puedo empezar a solucionarlo. Entonces vamos a ir con el paso número 2, que es combinar todo esto en una sola serie de una misma base. Ven que todas empiezan como en 2, en 1, en 0, ocupo que todas empiecen igual y ahorita vemos cómo lo hacemos. Entonces pasemos al siguiente video.